distribución normal que tiene valores, como ya se ha dicho en la clase respectiva, que van desde menos infinito hasta menos infinito. Es una distribución asintótica al eje de las abscisas, lo que quiere decir que nunca lo va a tocar, pero que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿correcto? Ahora, los valores de las probabilidades, como se entenderá, solamente pueden ir de 0 a 1, pero los valores de la distribución sí van de menos infinito a más infinito. Ahora, como entenderán, a medida de que se acercan, digamos, de menos infinito a más infinito, son valores muy bajos o valores muy cercanos a uno. Entonces, o son, digamos, muy bajos, o sea, en el sentido de que casi se acercan a cero, de menos infinito, o casi muy cercanos a uno, cuando se acercan a más infinito. Entonces, para fines prácticos, no se trabaja con esos valores. Como ya se ha dicho en su momento, cuando se trabajaba en el caso de la, digamos, distribución eh, normal, con la media más o menos tres desviaciones estándar, prácticamente teníamos el área total de la distribución, que es lo que llaman el universo o el espacio muestral, que como ya se ha mencionado, es el área total, que es igual a uno. ¿De acuerdo? Entonces, para fines prácticos, es difícil que encuentren ustedes una tabla que tenga valores que vayan de más allá de menos 3 o más allá de más 3. Como ya se mencionó, puede ir desde menos infinito a más infinito, pero con más o menos tres desviaciones estándar, está muy cercano al 100% del área, o sea, uno, el total del área, ¿correcto? En este caso, cada área determina una probabilidad. En el entendido, como ya se recalcó, que es una distribución de probabilidades continua. ¿Qué significa que es una distribución de probabilidades continua? Que no podemos decir de que se pueda calcular un valor puntual. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando del área de un punto, o si se quiere extender por toda la curva, el área de un segmento del recto. Y como se entenderán, esa es una línea que matemáticamente hablando no tiene grosor, entonces el área va a ser cero. ¿De acuerdo? Lo que se determina en todo caso, o sea, por eso, si yo dijera cuál es, digamos, la probabilidad en una distribución normal de un z, digamos, igual a 0,5 o a 0,8 o a menos 1,9, exactamente el valor sería cero. ¿Por qué? Porque como ya se ha dicho, se estaría cogiendo el área de una recta. Y el área de una recta es infinitamente delgada, o sea, cero. ¿Correcto? Lo que sí se puede determinar, como ya se había dicho, son, al ser una distribución continua, los valores que son entonces acumulados hasta ese valor dado. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Básicamente, como estábamos diciendo, aquí como pueden ver en la gráfica, esto de la distribución normal, o lo que le llaman coloquialmente la tabla Z, esto es lo que se consulta, como ya se dijo en la clase, después de encontrar el puntaje Z. ¿De acuerdo? Después de calcular el puntaje Z, entonces uno compara esta tabla y ve qué es lo que resulta. Como ya se ha dicho, para fines prácticos se trabaja con más o menos tres divisiones estándar, o sea, menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque acuérdense que la distribución normal estándar tiene una media de cero. Por lo tanto, aquí el centro es cero. Y como está a la izquierda de cero, es negativo, pues, por lo tanto, es menos 3. Y la derecha de cero es positivo, por lo tanto, va hasta más 3. Ya dijimos que va de menos infinito a más infinito, pero en realidad, para fines prácticos, con más o menos tres divisiones estándar, prácticamente es el 100%. O sea, uno, que es el área total. Eso ya lo he dicho varias veces. Entonces, por ejemplo, como se ve, aquí sería, eh, ¿cuál sería el área acumulada hasta menos 3? O sea, el punto acá. La probabilidad sería 0,0013. Hasta menos 3,01. O sea que sería, por ejemplo, por acá, sería 0,010. Hasta menos 3,0,02.
0,007. Menos 3,003, menos 0, perdón, 0,005. Ya se ha dicho que ninguna probabilidad puede ser menor que cero ni mayor que uno. O sea, los valores van entre cero y uno. Y lo mismo, ¿no? Cuando se va hasta más 3, que prácticamente es hasta acá al otro extremo, estamos hablando de una probabilidad de prácticamente uno. Ya sabemos que no es uno. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, va de menos infinito a más infinito, pero para fines prácticos es tan cercano a uno que si lo ponen como uno no hay problema. Por eso, con 3,09 es prácticamente uno, ¿no? Entonces, por eso se pone como uno, ¿correcto? Porque con 3,08 es 0,999. Ahora, ¿a qué va esto? A que digamos, esta distribución Z nos permite encontrar probabilidades importantes, ¿no? Como ya se ha dicho en los ejercicios de estandarización, se obtenía el puntaje Z, se obtenían los valores y a partir de allí se podían obtener las áreas que representaban las probabilidades. Hay algunas que son bastante conocidas, eh, pero es importante recordar una cosa, que depende mucho de qué dócima estamos usando. ¿Qué es una dócima? O sea, viene a ser dependiendo de el tipo de prueba o cálculo que estamos haciendo, ¿ya? Es decir, si es una prueba de tipo unilateral o bilateral. ¿Qué es eso? Vamos a hablarlo más adelante. Si bien es cierto, tengo entendido que hipótesis recién toca mañana, el día de hoy vamos a hacer un adelanto para que se entienda este tema, ¿de acuerdo? Un pequeño adelanto, aunque eso, lo de hipótesis toca en realidad en sentido estricto mañana, ¿ya? Pero bueno, entonces, hay algunas cosas que son conocidas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, eh, digamos, eh, poder saber qué área, pues la media, digamos, más o menos, cuántas desviaciones estándar representarán el 95% del área, hay que ver, como le digo, desde qué punto de vista. Porque el 95% puede entenderse como el área desde acá hasta acá, o el 95% puede ser que acá el centro sea 95% y sean 95% los dos extremos. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que esta curva, la distribución normal, sea estándar o no sea estándar, es característicamente una distribución simétrica. Eso lo dijimos en la clase. ¿Y qué quiere que decir que es una distribución simétrica? Es una distribución simétrica por la sencilla razón de que si, por ejemplo, trazo una línea imaginaria aquí en la media, que es, ¿cuánto dijimos que es la media en la distribución normal estándar? ¿Cuánto dijimos que es? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Entonces, la media en una distribución normal estándar es de cero. Por lo tanto, el área desde cero a la izquierda es exactamente igual que del área de cero a la derecha. Y como todo es uno, esta área desde cero hasta menos infinito es 0,5. Y desde cero más infinito es igual 0,5 porque todo el área es uno que representa el 10% de la... Es decir, un evento seguro, uno. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dijera una probabilidad de 95%, puede ser dos cosas. Puede ser 95%, o sea, desde acá hasta acá que sea 95%, o bien que el medio sea 95% y que haya dos colas, porque se le puede decir colas, a estos extremos que entre los dos sumen 95%, en cuyo caso se tratará de dos áreas iguales, ¿ya? En este caso estaríamos hablando de una cola inferior y en este caso estaríamos hablando de dos colas, una cola aquí y otra cola acá. Eso desde el punto de vista gráfico, ¿de acuerdo?
o se estaría hablando de una hipótesis unilateral a la izquierda y una hipótesis bilateral. Pero eso lo vamos a hablar con más detalle, ¿ya? Para fines prácticos de solamente la curva de distribución normal, estaríamos hablando de dos colas, o de una cola, ¿ya? Una cola en este caso porque este tipo de tabla lo determina si una cola a la izquierda, que es lo que está diciendo este tipo de tabla. Porque también hay tablas que están hechas como tablas a la derecha, con cola derecha, que no es este tipo de tabla. Y hay tablas que también son de dos colas, o sea que miden solamente el área del centro, ¿correcto? El centro entendido que habría un segmento para acá y otro segmento para acá. Ahora, en este caso, si dijéramos 95%, 95%, entonces tendríamos que ubicar aquí dónde está 0,95 en esta distribución continua. Entonces buscaríamos 0,95, buscamos, y vemos que no encontramos exactamente 0,95. Pero aquí está 0,9495 y aquí está 0,9505. Y si se dan cuenta, está entre 1,64 y 1,65. ¿De acuerdo? ¿Sí? 1,64 y 1,65. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo analizamos desde el punto de vista matemático, 0,95 estaría exactamente al medio, o sea, sería 1,645. Por lo tanto, la media más cuántas desviaciones estándar este, determinaría el 95%. En este caso, si lo analizamos como solamente una cola a la izquierda, 95% sería 1,645. Pero ahora, si se dan cuenta, si este es 95% hasta aquí, quiere decir que esto es 5% hasta acá, ¿de acuerdo? Y si es 5% hasta acá también puede ser 5%. Por lo tanto, si lo analizamos como dos colas, sería 90%. Entonces, ¿cuánto sería la media más menos cuántas desviaciones estándar representaría el 90%? Representaría justamente lo mismo, 1,645 desviaciones estándar. ¿Por qué? Porque es 5% para acá, pero también puede ser 5% para acá, para la izquierda. O sea, 5% para la derecha y 5% a la izquierda. Considerando los dos sería 90%. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? O sea, desde el punto de vista de dos colas, la media más menos 1,645 de desviaciones estándar sería 90%. Del punto de vista de una cola, es decir, cola a la izquierda, estaríamos hablando de que la media, más menos no, perdón, más, la media, digamos, eh, la media, perdón, la media acá, ¿ya? Estamos hablando de la media y por acá es negativo, ¿correcto? 1,645 sería acá el punto. La media, que estaría acá, más o menos 1,645, representaría el 95% del punto de vista de una cola. Ahora, como se dan cuenta, ¿qué pasaría en el caso de cero? Si nos ponemos en el caso de cero, 0,0, como ya dijimos, en el caso de 0,0 sería, ¿hasta cuánto hay 0,0 aquí? Esto es la mitad, o sea, 0,5. Entonces, si buscamos en esta tabla 0,0 sería exactamente 0,5, que ya se dijo, ¿ve? O sea, si consideramos la media más 0 desviaciones estándar, o sea, la media pura, justamente determina la mitad del área, 0,5. Por lo tanto, la probabilidad es 50%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de, digamos, en el caso de que quiero encontrar, por ejemplo, el 97,5
de probabilidad, 97,5% de probabilidad. O sea, si es 97,5, entonces tendría que buscar 0,975. Buscamos 0,975 y justo sale acá. Si se dan cuenta, esto es 1,96. Entonces, la media más 1,96 determina 0,975 de probabilidad. O sea, 97,5% de probabilidad. Si lo analizamos desde el punto de vista de una hipótesis unilateral. O sea, pero mejor dicho, desde una cola izquierda, ¿ya? Para no meternos todavía en el tema de hipótesis. Si lo analizamos desde el punto de vista de una cola izquierda, ¿ya? Cola inferior. Cola inferior o cola a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Por qué izquierda? Porque está para acá. ¿Por qué inferior? Pues se supone que estos son valores inferiores y estos son valores superiores. Porque aquí está el cero, esto es negativo, esto es positivo, ¿de acuerdo? Lo mismo, aquí hay valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces, pero si lo analizamos desde el punto de vista de dos colas, ¿qué pasaría? Ya. Si hasta acá es 0,975 y todo es 1, por lo tanto, esto acá es 0,025. Y si hasta acá es 0,025, como ya dijimos, esta curva es simétrica. Lo que pasa es que si esto es 0,025 para este lado, también puede ser 0,025 para este lado. ¿De acuerdo? Y al ser 0,025 para aquí y 0,025 para acá, los dos sumando son 0,05, o sea, 5%. Por lo tanto, el punto de vista de dos colas, si está acá en las dos colas hay 5%, aquí es 95%. Por lo tanto, la media más menos 1,96 desviaciones estándar representa 0,95 por 0,95, así 95% de probabilidad. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se usa la tabla de la distribución normal estándar, en el entendido que es solo una distribución normal estándar. ¿Correcto? Bien. Hay otra tabla más que es la distribución T-Student, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, eso me pareció importante recalcarlo porque no lo tratamos en la clase que me tocó, porque como le vuelvo a explicar, este tipo de temas tan específicos se trabaja en la parte práctica y básicamente a mí se me pidió que hiciera la parte teórica, ¿bien? Pero igual, esto es la tabla de la distribución normal, ¿no? Vamos a hablar después de la tabla de Student. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? No del todo, ya no se preocupe. Vamos a ver el tema de la clase, ¿bien? Entonces, vamos a ver la clase. Vamos a ver la clase. Bien. ¿Alguien me puede decir si se ve la diapositiva, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve, doctor. Ya, correcto, gracias. Bien, entonces vamos a entrar en el tema porque justamente esto que vamos a tocar a continuación es una aplicación directa de este tema, ¿no? Los intervalos de confianza y la estimación de parámetros. Bien, entonces, recapitulando, primero hicimos la estadística descriptiva. De allí se hizo lo que viene a ser probabilidades y muestreo, que es una etapa intermedia, es el limbo entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El día de hoy vamos a empezar ya directamente con la parte más importante de la estadística, que es la estadística inferencial. La estadística inferencial tiene dos ramas, ¿no? Pero primero vamos a hablar de contenido, que es la introducción, conceptos, tipo de estimación de parámetros y aplicación. Bien, entonces, como ya se ha mencionado, la inferencia estadística, que es la parte más importante de la estadística, comprende los métodos que son usados para sacar conclusiones de la población en base a una muestra tomada de ella, con el objetivo de tomar decisiones y resolver los grandes problemas en estadística. ¿Cuáles son los grandes problemas en estadística?
justamente la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis sobre cualquiera de los parámetros. El día de hoy vamos a hablar de la parte más fácil, que es estimación de parámetros. Y el día de mañana entiendo que hablarán del contraste de hipótesis sobre los parámetros, pero vamos a hablar también un poco de prueba de hipótesis, o sea, de contraste de hipótesis o prueba de hipótesis, para que más o menos tengan una idea. Bien, entonces, el objetivo de esta clase entonces es hallar un estimado, un valor aproximado del parámetro poblacional basado en los datos obtenidos de una muestra aleatoria. Bien, entonces, como ya dijimos, cuando se trabaja con una muestra, se habla de estadísticos, estimadores o estadígrafos. Cuando se trata de una población, estamos hablando de parámetros. La idea en inferencia estadística es partir de los estadísticos, estimadores o estadígrafos y poder más o menos estimar o calcular o aproximar los parámetros. ¿Correcto? Bueno, esto debieron haberlo visto en muestreo. Me comentaron, creo que no se pudo hacer la clase, pero bueno, esto prácticamente es el gráfico que resume de manera más importante el concepto de inferencia estadística. Bien, si trabajamos con una muestra que tiene estos valores, estas características, una muestra n minúscula, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan? Eso es la media, pero en realidad no es la media, es el estadístico de la media. ¿Esto qué es? La varianza, pero en realidad no es la varianza, es el estadístico, estimador o estadígrafo de la varianza. ¿Y esta P qué es? La proporción, ya, pero en realidad no es la proporción, es el estadístico, estimador o estadígrafo de la proporción. O sea, los valores que representan digamos, estas medidas de resumen con respecto a la muestra. La idea principal de la estadística es, a partir de estos valores, de estos estadísticos, estos estimadores, estos estadígrafos de la muestra, poder realizar la famosa inferencia estadística, que antes algunos lo llamaban generalización o extrapolación, un término que no es muy adecuado, porque cuando hablamos de extrapolación es una operación matemática, consiste en justamente poner valores en medio de una serie que faltan, que no es la idea de esto, por eso el término no es correcto. Tratar de ver si estos valores pueden aproximarse en alguna medida a los verdaderos valores de la población, que son estos que son los parámetros poblacionales. Esta letra griega mu representa el parámetro de la media, así como la X barra es el estadístico de la media, mu es el parámetro de la media. Este sigma elevado al cuadrado es el parámetro de la varianza, así como el S cuadrado es el estadístico de la varianza. Y este pi es el parámetro de la proporción, así como el p es el estadístico de la proporción. De este modo, con estos valores de esta muestra, se aproximan a los verdaderos valores de la población n mayúscula. Y esto es la inferencia. Cuando de la población se intenta coger un fragmento, un segmento, eh, para poder estudiarlo mejor, estamos hablando del muestreo, cosa que creo que debía enseñarse en la clase anterior, que lamentablemente no se pudo hacer, ¿no? Pero bueno, por lo que me comentan, ¿no? Pero cuando se va desde la muestra a la población, se hace la inferencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, algunos conceptos que es necesario recordar. El parámetro. ¿Qué es el parámetro? Es una característica descriptiva de los elementos de la población, valor que deseamos conocer con mínimo error. El estimador, llamado también, como ya se dijo, estadístico o estadígrafo, es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos que sea una buena aproximación de cierta cantidad con el mismo significado en la población, o sea, el parámetro, ¿ya? Ahora, esto es importante. Cuando se realiza esta aproximación, esta, digamos, operación mediante la cual estamos haciendo la inferencia estadística, toda inferencia se hace con un grado de significancia.
¿Y eso qué es? Eso se representa con la letra griega alfa, que se llama también error tipo uno, que corresponde a la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. ¿Y qué es eso de hipótesis nula? Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? ¿Correcto? Pero también puede haber un error tipo 2 que es el beta, que es la probabilidad de estar una hipótesis nula cuando ésta es falsa o de no rechazarla en todo caso, ¿correcto? ¿Y a qué le llamamos hipótesis nula, error, el beta, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la potencia de la prueba estadística, pero vamos a detallar después en qué consiste. Entonces, justamente el poder estadístico de la muestra o la potencia es el uno menos beta, es la capacidad de la misma para poder detectar una diferencia de los parámetros de las poblaciones. Cuando ésta existe, entonces es el complemento del error tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué es complemento? Porque los dos suman uno, porque son probabilidades y como ya se ha dicho, el espacio a mostrar, el universo, siempre suman uno. Y cuando hablamos de dos probabilidades excluyentes, la suma de todas probabilidades, como ya se dijo en su clase de distribución de probabilidades, es uno. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, ya. Esto se va a tratar con más detalle el día de mañana, pero me pareció necesario hacer un pequeño spoiler, ¿no? De lo que se trata el proceso de la prueba de hipótesis, porque si no, no vamos a estar mencionando términos como esto, ¿no? Error tipo uno, error tipo 2, significancia, poder estadístico, y la verdad no se va a entender de qué estamos hablando. Entonces, voy a hacer un pequeño adelanto, anticipo de lo que seguramente voy a hablar mañana. Entonces, a ver, cuando yo analizo una variable o más, puedo hacer una afirmación con respecto a una o más variables. Esa afirmación que se realiza con respecto a una o más variables, o sea, se entiende que es con respecto a los parámetros de estas variables, se llama hipótesis. ¿Correcto? Por ejemplo, eh, yo no sé qué edad tienen ustedes, ¿no? Pero estoy seguro que tienen menos de 80 años, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una posibilidad sea de que pi, ¿correcto? Que es, digamos, que es la proporción de personas con 80 años, sea menor que, pongamos 0,2, o sea, que sea la proporción de personas de 80 que tengan 80 años o más, sea menor que el 20%. Esa es una hipótesis. O pues yo podría decir, por ejemplo, mu, que es la media de la edad de ustedes, es menor o igual, si quieren, no mejor, menor de 80. ¿Sí? Menor de 80. ¿Correcto? Menor de 80. Entonces, esa es una hipótesis. Ahora, esa hipótesis es lo que yo estoy pensando demostrar o contrastar cuando yo hago mi estudio. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno hace, uno quiere, por ejemplo, ver si eso es cierto o no es cierto. Porque si uno ya supiera la respuesta, ¿para qué va a hacer el estudio, no? Ahora, obviamente, todas estas cosas se hacen con muestras. Y en estas, digamos, muestras, uno hace la prueba estadística y trata de determinar si estas, digamos, proporciones o, digamos, o estas medias son precisamente así. Si la media de las personas que tienen 80 años es menor de 20%, o si la, perdón, la media perdón, perdón, miento. La media de las personas que tienen 80 años, perdón, la media de las personas, de los de ustedes, de los alumnos, la media de ustedes, los alumnos, es menor de 80, ¿correcto? Años, o bien que la proporción de personas mayores de 80 años es menor que 0,2, que 20%. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando yo planteo eso, estoy planteando una hipótesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo planteo una hipótesis, así directamente, puede ocurrir que en mi primera, digamos, contrastación de estas hipótesis, se ve que no sea de este modo, que no sea de este caso, imaginando de que eh, yo vea, por ejemplo, que encuentro que la media en este grupo sea de 81 años, o sea, me equivoqué. O vea que la proporción de personas de 80 años sea 60%, entonces me equivoqué. Entonces yo no puedo partir de una afirmación de ese tipo. Es como si dijera, todos los cisnes son blancos. Si yo digo todos los cisnes son blancos y me parece un cisne negro, entonces toda mi hipótesis se arruinó. Entonces yo no puedo partir de una premisa tan endeble. Mucho más seguro es partir de decir, no, ¿sabes qué? No todos los cisnes son blancos, ¿correcto? Si yo planteo decir de que no todos los cisnes son blancos, entonces ¿qué pasa si aparece un cisne negro? No hay problema, porque yo dije que no todos los cisnes son blancos. ¿O qué pasa si todos los cisnes hasta el momento son blancos? No hay problema, porque he dicho que no todos son, pero que hasta el momento siga encontrando blancos, no está desbaratando tampoco mi hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se tiene la ventaja de que esta es una hipótesis hecha de modo seguro, que sea difícil de poder, digamos, arruinar con una sola, digamos, prueba en contra, con un solo contraejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un planteo de hipótesis de este tipo, siempre debemos considerar la posibilidad de que estemos equivocados, ¿correcto? Entonces, siempre debemos partir de la base de que no haya diferencia o que las cosas no sean como yo quiero. Imaginando de que yo diga de que la media sea menor que 80 años y la media es exactamente 80 años, me equivoqué. Entonces, o que la media sea mayor que 80 años, me equivoqué. O que la proporción sea exactamente 20% y no menor que 20%, me equivoqué. Entonces, todas esas situaciones en las que se va en contra de lo que yo estoy pensando plantear, son, es el complemento de la hipótesis. Y a eso se llama hipótesis nula, ¿correcto? Hipótesis nula. Entonces, se recomienda, por lo que ya dijimos, el tema de lo que es la falsación, de que estamos tratando siempre de falsear nuestras hipótesis en sentido de probar si son falsas o no, no de falsear, de falsificarlo, sino simplemente de probar si son falsables o no, o sea, si se puede demostrar si son ciertas o son falsas. Entonces, estamos hablando de hipótesis nula cuando se da esta situación que representa lo que ya se conoce, pero lo que yo quiero demostrar es una alternativa. Como es una alternativa porque es algo nuevo, a la hipótesis que yo estoy planteando se llama hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, en estadística se trabaja entonces con este tipo de hipótesis. La hipótesis nula, que es lo que indica que no hay cambios, que las cosas son iguales. O imaginemos que nosotros queremos, por ejemplo, hacer un estudio tratando de probar un nuevo medicamento. Ustedes saben que ahorita producir un medicamento cuesta más de $1.000 millones por todo lo que cuesta las experimentaciones químicas, biológicas, en, digamos, tejidos, la investigación farmacológica, luego en animales, que también cuesta, pues los animales, y luego en seres humanos, voluntarios, los ensayos clínicos aleatorizados, todo eso cuesta. Entonces, invertir a veces $1.000 millones en un medicamento que al final
resulta que es exactamente igual que los anteriores, que son mucho más baratos porque ya tienen años produciéndose. Eso pues es una decepción terrible. Entonces la idea siempre es que haya cambios, que haya diferencias, pero cuando hay siempre una igualdad, eso se llama una hipótesis nula. Y lo que yo quiero, que es demostrar que lo que yo estoy desarrollando es mejor, eso se llama una hipótesis alternativa. ¿Correcto? Entonces, frente a todos los cálculos estadísticos que se van a ver seguro a partir de mañana con más detalle, uno puede darse la situación en que yo diga que finalmente la idea es siempre tratar de rechazar la hipótesis nula, ¿correcto? Porque cuando rechazo la hipótesis nula, de ese modo, solo por negación, de alguna manera no se rechaza lo que yo estoy planteando, que es la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula la puedo rechazar o no rechazarla. Pero ¿qué ocurre? Que puede que en la realidad mi hipótesis nula sí deba ser rechazada porque sí era falsa. O sea, ¿qué puede ser digamos, no sé, ¿no? Yo decía, que estas, digamos, personas no van a tener, digamos, no sé, 80 años, pero resulta de que por ahí se enteraron de que había un descuento especial para los adultos mayores, mayores de 80 años, para poder inscribirse en este curso. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces, como todo el mundo quería entrar al descuento, ¿cuántos años tienes? 80, 90, 95, 92. Entonces, no es la verdad, no tienen esa edad, pero están diciendo eso para que permitan entrar. Obviamente, estamos hablando de un sistema que no permite controlar eso, ¿no? Y obviamente, si ustedes ven una persona joven, va a ser difícil que crean que tiene 80 años, pero es un ejemplo, ¿no? Creo que se entiende como ejemplo, ¿no? Por último, cuando uno pues llena los datos, no le están viendo la cara. Entonces, uno puede, y a lo mejor uno, digamos, no rechazó la hipótesis nula, pero la hipótesis nula sí debió ser rechazada, porque era falsa. O a lo mejor rechacé la hipótesis nula, pero la hipótesis nula no debió rechazar, es rechazada cuando era verdadera. Entonces, hay esos tipos de posibilidades. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, pero la hipótesis nula era verdadera, esto se llama un error de tipo uno, como ya dijimos. Y eso se representa con el alfa, que es la probabilidad preprueba de cometer el error tipo uno, ¿no? O le llaman también nivel de significancia o nivel de significación estadística. Obviamente, si la hipótesis nula no la rechacé y la hipótesis nula era verdadera, entonces no hay error. Y este es el complemento, uno menos alfa, ¿correcto? Pero resulta que a lo mejor yo no rechacé la hipótesis nula y la hipótesis nula sí era falsa. En este caso estoy cometiendo un error de tipo 2 o beta. Pero cuando yo, por ejemplo, rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, obviamente estoy en lo cierto y no hay error. Este es el uno menos beta, que es la potencia o poder estadístico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo sé que es un poco enredado, pero como le digo, esto supongo que lo van a tratar mejor el día de mañana cuando hablemos de hipótesis estadísticas, ¿no? O cuando hablen, perdón, de hipótesis estadísticas con el docente que va a tratar el tema. Bien, bien. Entonces, esto para saber de qué se trata cuando hablamos de alfa, beta, uno menos alfa medio, ¿no? Porque justamente todo eso es importante cuando se hace el análisis. Entonces, ahora pasamos a lo que viene a ser justamente el tema, que es la estimación de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la estimación de parámetros? La estimación de parámetros implica realizar el cálculo utilizando fórmulas matemáticas a partir de los datos de la muestra extraída, ¿correcto? Entonces, esta estimación puede ser puntual, que es un solo valor, o lo que importa, la estimación por intervalos, que es un conjunto de valores continuos, un intervalo con margen de seguridad. Por ejemplo, estamos tratando de ver la edad digamos, de ustedes, ¿no? Y entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuántos inscritos hay en el curso? ¿Sabemos cuántos inscritos hay en el curso? ¿Sabemos?
Bueno, imaginando que haya 100 personas. Y entonces ustedes son ahorita 7 personas. A ver, no sé si podrán hablar. A ver, por ejemplo, Michael Jefferson, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, no, no sabe. Puede contestar por el, ¿no? Por el chat, si lo desea. A ver, Claudia Núñez, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, imaginando que les preguntemos y me digan, por ejemplo, 18, 19. Sara Berenice, ¿cuántos años tiene usted? 20, doctor. 20, correcto, gracias. Giancarlo Fidel, ¿cuántos años tiene usted? Pongamos que diga 20. ¿Cuánto? 30, correcto, gracias. 30. Entonces, con Roger Jeremy, ¿cuántos años tiene usted? 22, doctor. Ya, correcto, gracias. Entonces, 30, 20, 22, ¿correcto? Entonces serían 50 más 22, 72. Si consideramos solo los tres, estamos hablando que la media es 24, ¿correcto? Entonces, ese valor de la media es una estimación puntual, ¿correcto? Ahora, si les preguntara, por ejemplo, a Michael Jefferson y Claudia y me dijeran que tiene 18 y 19, la media sería 18,5. Sería otra estimación puntual, ¿de acuerdo? Si le preguntara, no sé, Andrea, ¿cuántos años tiene usted? 20, de acuerdo. Jadalis María Fernanda, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, imaginamos que también tenga 20. Entonces, la media de los dos, de las dos sería 20. Entonces, tenemos una estimación puntual que salió 24, otra estimación puntual que salió 18,5 y otra estimación puntual que salió 20. Entonces, dependiendo si usted, por ejemplo, considerara la media de todos ustedes, por ejemplo, a lo mejor va a salir otro valor. Y se considera la media de todos los alumnos, que se supone que ese es el parámetro, probablemente el valor sea diferente. ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferencia entre el verdadero valor, que es el parámetro, y el valor que estamos diciendo. No, he dejado de compartir precisamente para explicar el concepto de, digamos, de la estimación puntual, la estimación por intervalos. ¿Correcto? Entonces, en el, digamos, en las estimaciones, tenemos tres estimaciones puntuales. Una de 18,5, otra de 20 y otra de 24. Entonces entendemos que dependiendo de las estimaciones puntuales, y si yo cogiera otras muestras que no son ustedes, puede salir otros resultados. Y a lo mejor imaginemos que el verdadero valor sea 20 años. Va a haber una muestra que se va, digamos, alejar 4 años. Va a haber otra muestra que se va a alejar 1,5 años y va a haber otra muestra que no se va a alejar nada. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir de que entonces el valor de esta, digamos, de esta, de este, de esta estimación, pongamos que consideremos como inferior, puede ir entre 18,5 y 24, ¿correcto? O sea, de una manera muy gruesa, ¿no? Aunque esto se hace con los cálculos que vamos a mencionar a continuación. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la estimación puntual es cuando yo solamente hago un valor, o sea, una muestra, que puede ser la muestra de ustedes o la muestra de dos, tres, etcétera, ¿no? Dependiendo del tamaño de muestra que me salga con el procedimiento de muestreo del que se ha hecho el día de ayer, ¿correcto?
Pero también puede ser una estimación por intervalo, que es lo que vamos a enseñar a hacer a continuación, que es el conjunto de valores que está en intervalo con un límite inferior y un límite superior, que es un tema simétrico, ¿de acuerdo? Entonces, la estimación puntual es el valor numérico utilizado para estimar el verdadero valor de la población. Y su valor es utilizado también para estimar un intervalo de confianza para el parámetro poblacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es mejor tener ese dato que no tener ninguno. ¿Cuáles son las propiedades de los estimadores? Que tienen ausencia de sesgo y deben tener una varianza mínima del estimador de muestra en muestra, lo que viene a ser error estándar. Como ya dijimos, ¿no? Hay una muestra que tiene 18,5, hay otra muestra que tiene 20 y otra muestra que tiene 24. ¿De acuerdo? Ahora, si hiciéramos de todos, ¿cuánto sería? Pues bueno, sería 72 más 37, sería 109 más 40, 149. ¿Entre cuántas personas? Serían 3, 5, 7, entre 7. Entonces 149 entre 7 saldría ¿cuánto? 21 y algo más, ¿no? 21,3 aproximadamente. Entonces, si esa fuera la población de todos ustedes, el verdadero valor sería 21,3. Y se dan cuenta, ninguna de las muestras ha dado el valor exacto. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, la estimación puntual, como ven, tiene variaciones importantes, en el caso 18,5, 20, 24, pero en todo caso, si se han dado cuenta, hay ausencia de sesgo, porque unos se han ido para abajo, que sería 18,5, otro también está para abajo 20, y el otro también, y el otro más bien se pasó para arriba, 24, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, el peso promedio de niños de 5 años en Lima Metropolitana. El peso promedio de la muestra fue 18,4. Entonces, el estimador puntual del peso promedio de esta población será 18,4 kilogramos en esta muestra. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. En una epidemia de sarampión se registraron 80 casos, de los cuales fallecieron 24. Se estima que la proporción de fallecidos en esta población de interés fue de 30%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el X con su barra, que viene a ser la media, entonces es 18,4 para esta muestra, que uno quiere ver de que se aproxime a mu, que es el parámetro de la media. En el otro caso, la P, que es la proporción de fallecidos en sarampión, sería 0,3. Y esperemos que se aproxime a pi, que sería la proporción, el parámetro de la proporción. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, en el caso de la estimación por intervalo, consta de dos valores numéricos que definen un intervalo, es un rango, ¿no? Aunque no dejemos rango, porque el rango se utiliza para otra cosa en estadística descriptiva, como seguramente saben, el menor valor menos el mayor valor, ¿no? De una distribución de datos, ¿no? Y para un grado especificado de confianza se considera que incluye el parámetro de estimar. Indica la variabilidad que la estimación podría tener al considerar otras muestras. Ahora, importante, esta es la fórmula general de una estimación por intervalo, sea lo que sea que estamos viendo, ¿ya? Estimador puntual. Este estimador puntual puede ser una media, puede ser una proporción, puede ser una varianza, ¿de acuerdo? Etcétera. Puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Más, menos, ¿por qué más, menos? Porque este valor es como si fuera el central y hay valores que van más hacia abajo y hay valores que van más hacia arriba. ¿De qué? Del coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error estándar, ¿correcto? ¿Qué es el coeficiente de confiabilidad? Es la seguridad que se estima el intervalo mayor de un 95%. Eso quiere decir que en 100 intervalos que yo determine, el verdadero valor va a estar en 95 de estos y no va a estar en 5 de estos, de cada 100. Eso significa el 95% de valor de confianza, ¿bien?
que en 100 intervalos que se representen, en 95 de estos intervalos está el verdadero valor, el parámetro de la población, y en 5 no. Y eso está determinado por el coeficiente de confiabilidad. ¿El coeficiente de confiabilidad de qué depende? De lo que ya dijimos, el valor de puntaje Z o del student por error estándar. ¿Y error estándar de qué depende? De lo que sea que estemos considerando. Por ejemplo, si es media, viene a ser digamos, la desviación estándar sobre raíz cuadrada de n, y si es proporción, es raíz cuadrada de p por q sobre n. Ya saben que q es el conjugado, el complemento de la proporción, p es la proporción y n es el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver con más detalle, ¿bien? Y si en otros casos hay otra fórmula, solo estoy hablando de las más frecuentes. Por ejemplo, a ver, ya. ¿Cómo sería el intervalo de confianza de una proporción? Ya dijimos. Se define una variable aleatoria X que indique el número de veces que ocurre el evento en una muestra de tamaño n y con probabilidad de éxito p, ¿correcto? Se demuestra que cuando n es grande y la verdadera estimación n no se conoce, se estima con p. Entonces, ¿a qué le llaman un n grande? Una muestra grande. ¿A qué le llaman una muestra grande en estadística? ¿Ya le dijeron? ¿Le dijeron que es una muestra grande en estadística? ¿Le dijeron? 30 o más elementos. En estadística, una muestra grande son 30 o más elementos. Y cuando la verdadera estimación no se conoce, se estima con p. Entonces, el intervalo de confianza de pi, que es pi de la proporción, es igual a la proporción observada, esta es la estimación puntual, más menos z. ¿Por qué z? Z es el puntaje z ¿se acuerdan, no? De la distribución normal que hablamos temprano. 1 menos alfa medios. ¿Ya qué es 1 menos alfa medios? Eso vamos a ver. Eso lo vimos temprano. El alfa es el grado de confianza, que ya dijimos que podía ser 90%, 95%, ¿correcto? ¿Se acuerdan, no? 97,5. Y es medios, ¿por qué? Porque es 1 menos alfa medios, porque es una prueba de 2 colas. ¿Por qué 2 colas? Porque es un intervalo. Como es un intervalo, va a haber para abajo y para arriba. Es un intervalo, se termina a 2 valores y se ve el valor central. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando hablamos de la distribución normal, no es cierto? Entonces va a haber 2 valores. Entonces es 2 colas, ¿correcto? Y como es 2 colas, entonces se ve para arriba y para abajo, por eso es más menos. ¿Y por qué Z1 menos alfa medio? Bueno, si estamos hablando de una muestra grande más de 30, se ha visto que con una muestra grande prácticamente se puede usar la distribución normal estándar. O sea, la tabla que estuvimos viendo más temprano, ¿ya? Y 1 menos alfa medio, porque ya dijimos, alfa es la probabilidad que puede ser 95%, y 1 menos alfa medios por error estándar la proporción, ¿correcto? Ahora, para 95%, esto se acuerdan que ya lo vimos más temprano, para una prueba bilateral, eso ya lo conversamos, el Z, ¿se acuerdan que lo vimos? Era 1,96. El n es el tamaño de la muestra y la proporción es p, por lo tanto, este intervalo de confianza por la proporción es el valor de p de la proporción más menos 1,96 es coma, pero como esta es una copia, salió con punto, pero es coma. Por raíz cuadrada de p por q sobre n. Y esta vendría a ser, por así decirlo, la fórmula, ¿no? Para estimar el intervalo de confianza. Ahora, importante, la fórmula es usada cuando la muestra es de tamaño grande. ¿A qué le llamamos tamaño grande? 30 o más elementos, individuos, personas, cosas, etcétera, ¿no? Ya, animales, ¿no? Y la proporción de la población no está muy cerca de 0,1, ¿ah? Si está muy cerca de 0,1, no debería usarse esta fórmula. Hay otras fórmulas que se utilizan que son más elaboradas y que no vamos a mencionar porque este es un curso introductorio y la idea no es complejizarse, ¿no? Y es bastante complejo lo que se hace en esos casos, ¿no? Pero ya se sabe que cuando está cerca de 0 de 1, ahí se utilizan otras fórmulas que son más complejas, ¿ya?
Un criterio para usar de forma válida esta aproximación es que si yo multiplico n por p y n por q, cualquiera de ellas debe ser mayor que 5. Si multiplico n por p, por ejemplo, ¿cuántas personas son? Porque, por ejemplo, 100. ¿Cuál es la proporción? 10%. 100 por 0,1 es 10. Ahora, 100 por 0,9 es 90. ¿Son mayores que 5? Sí. ¿Puedo usarlo? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si n por p o n por q, que es lo mismo que 1 menos p, son las dos mayores que 5, sí puedo usar esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se interpreta? Se tiene que el 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza, el intervalo calculado contenga la proporción poblacional del atributo de interés. Ya sé que esto suena bien abstracto, pero la interpretación se hace así de manera general. ¿Cómo se hace de manera específica? Lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Bien? Ejemplo. Una muestra de 120 pacientes, N 120. De una población de pacientes con cáncer de pulmón, se encontraron 36 pacientes con antecedentes de ser fumadores. 36 entre 120, ¿cuánto es? 0,3, 30%. Entonces el P es justamente eso, 36 entre 120, saco tercia, 0, 0, 0,3. Estime un intervalo de confianza de 95% de proporción poblacional. A ver, veamos. 120, ¿es una muestra grande o es una muestra pequeña? Es una muestra grande. ¿Por qué? Porque es mayor de 30. Entonces, 95%. Si es 95%, por lo que hicimos más temprano, para 95% con una dócima bilateral, o sea, con una prueba con dos colas, entonces es 1,96. Para unilateral es 1,645, pero en este caso todos los intervalos de confianza son bilateral. ¿Por qué? Porque es más o menos, pues es arriba y abajo. ¿Correcto? Entonces eso es 1,96. Entonces, la proporción, en la estimación puntual, 0,3 más menos 1,96 por raíz cuadrada de 0,3 por 1 menos 0,3 que es 0,7 dividido entre 120 y raíz cuadrada de esto. Cuando calculas esto, sale entre 0,218 y 0,8382. Entonces, ¿qué decimos? Entre aproximadamente o sea, el 22 al 38%, si quieren ser más exacto, 21,8 y 38,2, ¿no es cierto? Por ciento. Entonces, con un intervalo de confianza de 95%, o sea, con un grado, 95% de confianza, el intervalo de 22%, 38%, incluirá la verdadera proporción de pacientes con cáncer con antecedentes de ser fumadores. En otras palabras, la proporción de pacientes fumadores que tienen cáncer, con un 95% de confianza, todo intervalo de confianza se hace con eso, con el grado de confianza, con el nivel de confianza que puede ser 95, 90, 99, lo que les diga el ejercicio, fluctúa entre casi 22% y un poco más del 38%, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Preguntas, dudas? Esto es lo mismo, ¿sí? Aquí. El estimador puntual de la proporción, el coeficiente de confiabilidad, ya dijimos que como es un número grande, 120 es más de 30, entonces usa la definición normal y eso es 1,96. Error estándar es una proporción raíz cuadrada de P por Q sobre N. Ya dijimos que P es 0,3 porque son 36 de 120. 36 entre 120 es 0,3. Sería raíz cuadrada de 0,3 por 0,7 entre 120, ¿no? Se reemplaza 0,3 más 1 más menos 1,96 por raíz cuadrada de 0,3 por un 0,7 entre 120 y sale esto. ¿De acuerdo? Entonces, con un 95%, entre 22
Contra 21,8 y 38,2% incluirá la verdadera proporción de pacientes con cáncer con antecedentes fumadores. Quiere decir que en cada 100, digamos, muestras que yo realice, por lo menos en 95% de ellas, la proporción de fumadores que tienen cáncer va a estar entre el 21,8 y el 38,2 de pacientes con cáncer. ¿De acuerdo? Perdón, con que fuman, ¿sí? Entre el 21,8 y 38,2% de los pacientes que fuman van a tener cáncer en 95% de todos los intervalos que se evalúan. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Se me escucha para empezar? A ver, voy a ver. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces sigamos presentando. Entonces, ¿cómo pasa con una media? Ya. Para una media, la fórmula para intervalo de confianza del 95% para la media población mu emplea el promedio como estimador puntual. Cuando la desviación estándar sigma se conoce y son muestras grandes, ¿a qué le llaman muestras grandes? Más de 30, entonces se realiza esto. El intervalo de confianza en la media más menos el puntaje Z por sigma, que es el parámetro de la desviación estándar. O sea, para eso necesito tener el dato de la desviación estándar de la población entre raíz cuadrada de n. Entonces, si no se conoce la desviación estándar poblacional y además se trabaja con un valor de muestra pequeño, o sea, menos de 30, entonces se usa la instrucción test-student, donde se trabaja con gran libertad n-1, y aquí se utiliza intervalo de confianza de mu, sería la media, más menos el valor de t por la desviación estándar de la muestra, no de la población, sobre raíz cuadrada de n. A todo esto, ¿qué es la, la distribución test-student? ¿Ya? A ver. Esto se lo vimos, ¿se acuerdan? Ya dijimos que para una prueba bilateral, o sea, cuando estamos hablando de 95%, se supone que si es 95%, es 95% acá a los lados, por lo tanto, es 2,5% a cada lado. Por lo tanto, hasta acá es 97,5. Por lo tanto, 97,5, busco 97,5 y sale 1,96. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si quisiera, por ejemplo, no 95, sino 99%, todavía más exacto? Para 99%, si es 99%, es 99% hasta acá. Por lo tanto, si es 99% hasta acá, se supone que es 1% para este lado. Pero si es bilateral, entonces 1% en los dos lados. Por lo tanto, a cada lado es 0,5%. Por lo tanto, es 0,995. Entonces, tendría que buscar 0,995. 0,995 está aquí, entre 2,57 y 2,58. Por lo tanto, el valor que se consideraría para el 99% de una prueba bilateral sería 2,575. ¿De acuerdo? Si me pidieran 90%, ya el 90% hasta acá
O sea, esto sería 10%. Pero si es bilateral, entonces sería 5% acá, 5% acá. Entonces tendría que buscar 0,95. Y 0,95, como ya vimos hace un momento, está entre estos dos, entre 0,9495 y 0,9505. O sea, en 1,645. ¿Ya? Entonces, esos valores son conocidos. 90%, ¿qué puntaje Z pongo? 1,645. 95%, ¿qué puntaje pongo? 1,96. 99%, ¿qué puntaje pongo? 2,575, ¿no? Son puntajes ya conocidos que uno se lo sabe de memoria, ¿no? Para pruebas o dosimas bilaterales de dos colas, por si acaso, ¿ah? Para unilateral es diferente. Por eso ya hablaremos, ya hablarán mañana cuando hablen de prueba de hipótesis. ¿Bien? Ya. Pero, ¿qué pasa? Pero esto se trata de distribuciones normales que son grandes, más de 30. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se trabaja con distribuciones más pequeñas, menos de 30? Ya. Eso es lo que se preguntó un famoso, digamos, investigador que se llamaba Student. No, no se llamaba Student. Se llamaba Alfred Gosset. Alfred Gosset era un estadístico y biólogo que trabajaba en una cervecería escocesa que se llamaba Guinness. En esa cervecería él se dio cuenta que era una cervecería pequeña, entonces los barriles que manejaban para ver la concentración de lúpulo no tenían más de 30 litros, tenían menos de 30 litros. Entonces entonces la cantidad de volumen de cerveza que manejaba era poco. Y entonces tratar de aplicar la distribución Z, o sea, la distribución normal, para esos volúmenes pequeños, no salía exacto. No le salía, cuando él quería utilizar estos valores, la cosa no salía bien. No, se alejaba mucho y al final la cerveza le quedaba horrible. Y él era pues el químico encargado de eso, ¿no? Entonces tenía que ver la cantidad de lúpulo y todo eso, ¿no? Él era químico y biólogo y matemático, ¿no? Entonces, ahí él se dio cuenta que no podía trabajar él con datos de la población, de la media de la población, o sea, el total de toda la cantidad de cerveza que tenía, sino que tenía que trabajar con datos del mismo barril. Entonces, en lugar de utilizar la desviación estándar de la concentración de lúpulo de toda la cantidad de cerveza que tenía que trabajar con la cantidad de lúpulo que había en cada barril. Entonces se dio cuenta que eso no se había descrito nunca, pero él lo descubrió. Y dijo, excelente, voy a publicarlo. Pero ahí surgió un pequeño inconveniente. No sé si alguno de ustedes ha visto la famosa película El Informante, que bueno, fue la mejor película que hizo Russell Crowe, ¿ah? Aquellos que piensen que es Gladiador están totalmente equivocados, no saben nada de cine. Bueno, en mi modesto entender, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? De que, bueno, el informante trata pues sobre la situación de un químico que trabaja en una tabacalera, ¿no? Y él pues con sus estudios prácticamente descubre, antes que salían los estudios de Dolly Hill en médicos, fumadores, que el tabaco efectivamente sí causa cáncer. Ahora eso ya se sabe, pero en ese tiempo no se sabía. Pero él tenía las pruebas estadísticas que demostraban que el tabaco sí causa cáncer. Entonces, pero no lo podía publicar, ¿por qué? Porque tenía pues un acuerdo de confidencialidad mediante el cual él no podía publicar eso porque si no lo demandaba la empresa, así que se lo presentó como a un periodista, etcétera. Bueno, ya. Pero a lo que vamos, no es tanto lo que hablamos de Russell Crowe, ¿no? En esta película, sino de eh, Alfred Gosset. ¿Cuál es el problema de Alfred Gosset? Que justamente, si bien es cierto lo que él estaba investigando, no tenía realmente nada que ver con daño, sabemos que el alcohol causa daño, pero él no estaba estudiando nada del daño del alcohol en el organismo, él estaba estudiando solo las concentraciones de lúpulo en la cerveza, sin ningún efecto en el ser humano porque esa no era su investigación. Él lo que quería ver era qué cantidad de lúpulo podía usar en volúmenes pequeños para que la cerveza le saliera bien, ¿no? No se malograra digamos, el sabor, la estabilidad de la preparación.
Pero él había, justamente para que no se den casos como este el informante, él tenía un acuerdo de confidencialidad con la empresa, por el cual él no podía publicar nada con su nombre, Gosset. Pero echa la ley, echa la trampa. En ningún lado decía que él no podía publicarlo con seudónimo. Así es que él dijo, bueno, pues lo publicaré con seudónimo. ¿Y yo qué soy? Finalmente soy un estudiante de la estadística. Entonces, bueno, pues student. Y como ya estaba pues la X, que es pues el valor de la media, ¿no? La mu, que es el parámetro de la media. La Z, que es la distribución normal. La Y, que es el valor de las variables, digamos, en los ejes de las ordenadas. La única letra que quedaba libre era la T. Por lo tanto, le puso T de student. Entonces, si alguien les pregunta de dónde sale el nombre T de student, justamente es por eso. Pero bueno, entonces, la T de student es esto que les presento a continuación. Algunos temas que tener en cuenta. Por si acaso, la T de student no es como la distribución normal. La distribución normal estándar es una sola distribución, una sola, que tiene todos los valores posibles, ¿ya? Por si acaso. Entonces, bueno, acá pueden ver de que con una sola distribución que tiene media serie de versión estándar de 1, está acá prácticamente casi todas las posibilidades pues, de las distribuciones de datos, ¿no? ¿Correcto? Cuando es negativo, cuando es positivo, cuando es cero, ¿no? Están todos los valores posibles de una sola distribución, ¿correcto? Entonces, así como hay todos los valores posibles para esta distribución normal estándar, que es una sola distribución de las infinitas distribuciones normales que puede haber, con otros valores obviamente de media y de desviación estándar, entonces puede pasar lo mismo con la tabla T-Student, porque cada tabla de Student tranquilamente puede ser esto, dependiendo obviamente del tamaño de la muestra, del tamaño que esté manejando, ¿no? Digamos, del volumen de mililitros o de litros, o el número de personas que están trabajando en el estudio, siempre y cuando sean menores de 30, ¿correcto? Entonces, cada una de estas tranquilamente podría ser una distribución parecida a esta, pero diferente, ¿no? Porque entenderán, al usar valores ya no de la varianza poblacional o de la desviación estándar poblacional, sino de la desviación estándar de la muestra, digamos, la curva cambia. Y en lugar de verse una curva así bonita como esta, así toda simétrica, es una curva simétrica, pero que es más platicúrdica, o sea, más achatada, pero que no es tan asintótica. Sus colas son más altas, ¿no? Por eso es que tiene esta forma. No, no se parece a esta forma. Es una forma mucho más achatada, pero que las colas son más anchas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta forma de instrucción es diferente. Y para cada número de elementos puede ser una curva tan compleja como esta. Como esta. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad no se necesita, en el caso de la distribución normal estándar, sí se necesita ese nivel de detalle, porque obviamente estamos hablando de distribución continua y estamos hablando de encontrar que muchas distribuciones normales infinitas se estandaricen a esta distribución normal estándar. Por lo tanto, se necesita todo este detalle y toda pues esta cantidad de números para poder ver los casos que se pueden ir desde -3 divisiones estándar hasta -3 divisiones estándar. Pero en el caso de la distribución T no se quiere tanto detalle, solamente se necesitan los puntos críticos, que son los que permiten a mí tomar una decisión, que son pues si es 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, 0,25, ¿no? Entonces, son los valores más importantes de cada caso. Y entonces, esta distribución normal estándar es una detallada, una sola distribución detallada. Esta T de student en realidad no es una distribución, son no menos de, ¿cuántos hay acá?
no menos de 100 distribuciones. O sea, cada una de estas, si quisiera, podría ser tan detallada como esta. Pero no quieren porque no se necesita tanto detalle. Solo necesitan los valores más importantes, que son, como ya os he dicho, con 0.25, con 0.1, con 0.05, con 0.025, con 0.01 y con 0.005. ¿De acuerdo? Ok. ¿Entendido? Entonces, estos son valores, ¿correcto? Ya, ok, perdón. Entonces, cada una de estas es tranquilamente un resumen de las otras, de unas distribuciones que son similares a esta. Esta es una sola detallada, cada una de estas es como que fuera un resumen de esta, pero diferente, obviamente, ¿no? Entonces, esto es un digesto, es un compendio de, en este caso, como 100 distribuciones diferentes en una sola. Por como solo importan los valores importantes, bueno. Pero aquí justamente para evitar este tema de decir de que son distribuciones diferentes, a cada uno de estos le llaman grados de libertad. ¿Y qué es el grado de libertad? Es un concepto un poco complejo estadísticamente. De alguna manera voy a explicarlo contándoles pues una anécdota, ¿no? Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, ¿no? Eh, un amigo, ¿no? Del barrio me llevó digamos, a una academia preuniversitaria donde él trabajaba para que me hicieran un test vocacional. Y él trató de, digamos, eh, trató de ver a qué me podía dedicar yo, porque obviamente, pues, me veía condiciones, modestia aparte, entonces quería ver en qué podía rendir, porque su academia se dedicaba sobre todo, pues, a formar alumnos para las universidades de Lima, Universidad del Pacífico, ¿no? Sobre todo cuestiones de economía, administración, ¿no? Pero bueno, me hicieron el test ocasional y salió cuatro cosas. Salió que podía dedicarme a medicina, biología, ingeniería de sistemas y derecho. Me salieron las cuatro cosas. Ahora, ¿cuántas opciones tenía? ¿Cuántas opciones tenía? Uno diría cuatro. No, no eran cuatro. Entonces yo dije, a ver, biología, bueno, me interesa mucho, pero lamentablemente mi padre fue claro en ese sentido. ¿Sabes qué, hijo? No hay mucho dinero. Biología, farmacia y bioquímica, porque me interesaba mucho eso. Acá en el Perú significa morirte de hambre. En estos tiempos. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Fin del siglo pasado. Por ahí lamentablemente no pudo ser. Eh, entonces, ¿qué más? Ingeniería de sistemas. Oye, pero yo soy malo en matemática, decía. Bueno, paradojas de la vida, ¿no? Si soy malo en matemática, ¿qué hago enseñando estas cosas, no? Bueno, pues hay gente peor que yo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, no, bueno, el tema es que yo comparado con lo que sé de otros rubros, esto es una parte muy pequeña de mi conocimiento, modestia aparte, ¿no? Entonces, realmente, pues, yo he llegado a aprender esto, de estos temas, pero representa, pues, una parte muy pequeña, como ya estamos diciendo, de los otros conocimientos que tengo, entonces no me veía estudiando ingeniería. Y hasta ahora, ¿no? Que de verdad que he querido estudiar matemática más avanzada y hay limitaciones que no me da, pues, ¿no? Derecho, bueno, se me daba bien la comunicación, puedo hablar y todo, pero en esa idea, en ese momento tenía unas ideas preconcebidas de los abogados, que bueno, probablemente sean ciertas, pero no solamente se limitan a los abogados, he entendido que en todas partes hay todo tipo de gente, ¿no? Entonces, mis opciones realmente eran tres. ¿Por qué? Porque finalmente me quedé con una, que era la que importaba. Por eso estudié medicina y soy médico. Entonces, los grados de libertad, si lo entendemos de ese modo,
básicamente vienen a ser el conjunto de posibilidades entre los cuales se puede mover una distribución de datos, teniendo en cuenta, por ejemplo, digamos, el número de muestras que se pueden hacer. Por ejemplo, con 100 elementos, ¿cuántas muestras se pueden hacer? Se pueden hacer muestras de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 90, de 95, 98, 99. De 100, no. De 100 no, porque cuando hago con 100 ya es la población, ¿correcto? Entonces se le quita uno. O como lo mismo, ¿no? Si yo tengo 4 opciones, en realidad, ¿cuántas carreras puedo estudiar? En realidad no son 4 opciones, solo son 3, porque finalmente me voy a quedar con una, ¿correcto? Lo demás son opciones, son alternativas, pero finalmente me voy a quedar con una. Entonces, lograr libertad en este caso es, para fines prácticos, en este momento sería uno menos el número de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que estemos considerando, en este caso, pues estamos hablando de, eh, por ejemplo, para 2 individuos sería 1 grado de libertad, para 3 individuos 2 grados de libertad, para 4 individuos 3 grados de libertad. ¿Y qué pongo acá? Dependiendo, ¿no? Como recuerden, es bilateral, estamos considerando, entonces, tenemos que ver para acá y para acá. Entonces se tiene que ver el valor que representa la mitad, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en detalle en el ejercicio. Bien, entonces veamos por acá. Entonces, esa es la T de Stirling, ¿correcto? Ahora, veamos. Supongamos que la población es normal con media y varianza desconocida y se desea hacer inferencias acerca de n basada en una muestra pequeña, n menor de 30 toma de la población. En este caso, la distribución de la media muestral X ya no es normal, sino que sigue la distribución de Stevens. Ya dijimos que la distribución de Stevens es bastante similar a la normal estándar, con la diferencia que se aproxima más lentamente al eje horizontal, o sea, no llega a ser asintótica. El parámetro de la distribución es llamado grado de libertad, justamente, y se puede notar que la medida que los grados de libertad aumentan, la curva de T y la curva normal estándar se asemejan cada vez más. A partir de 30, la diferencia es insignificante. Por eso es que a partir de 30 se utiliza siempre distribución normal, estándar. Porque ya la diferencia entre el T de Stevens y la normal prácticamente es insignificante. Y en el infinito supone que es nula. ¿Correcto? Bien. Entonces, ejemplo. Una muestra de 120 pacientes de una población de pacientes con cáncer. 120, ¿número grande o número pequeño? ¿Número grande o número pequeño? Número grande. ¿Ya? Registraron edad promedio de 66,3 años. Y desviación estándar muestral 10,49 años. En este caso, estamos utilizando la desviación estándar de la muestra, ¿es correcto? No debería ser correcto porque en teoría deberíamos trabajar con la desviación estándar de la población, el parámetro. Pero encontrar el parámetro de la población es muy difícil. Entonces, para este caso, si trabajamos con una muestra grande, se puede usar excepcionalmente, pero con intervalo de confianza de un 5% para mí, ¿cuál sería? Utilizamos entonces la prueba Z, la distribución normal. Y aquí, intervalo de confianza para mu, para la media, sería 66,3 más menos 1,96, porque 1,96 ya lo expliqué, que sería una prueba de 2 colas, por 10,49, que es el dato que tenemos, porque no tenemos el parámetro poblacional, sobre raíz cuadrada de 120, esto fluctúa entre 64,2 y 68,18. ¿Esto qué quiere decir? Que con un 95% de confianza, la verdadera edad promedio de la población de pacientes con cáncer se encontrará en intervalos de 64,12 y 68,18 años. Quiere decir que de 100 muestras que yo haga de pacientes con cáncer, entonces la edad promedio en 95 de estos va a estar entre un poquito más de 64 y un poquito más de 68 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ahora,
Ahora, ¿qué pasaría aquí en este caso? Una muestra de 10 pacientes. ¿Muestra grande o muestra pequeña? ¿Muestra grande o muestra pequeña? Pequeña, muy bien. De pacientes con hepatitis arrojó los diferentes resultados de bilirrubina sérica. Un resultado 20,5, o sea, recontractérico. Bueno, no sé si lo saben, pero los valores de bilirrubina deberían ser en total, idealmente menor que 1. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de pacientes con 20 de bilirrubina, 14,8, 21,3, y ya esta gente debe estar con insuficiencia hepática. 12,7, 15,2, 26,6, 23,4, 22,9, 15,7, 19,2. Está volando la bilirrubina. Bueno, yo he visto con gente de bilirrubina así, pero con cáncer de hígado, no con hepatitis. ¿Ah? Realmente la gente con hepatitis está en 4, 5, 6, ¿no? No llega a estos valores, pero bueno, es un ejercicio. Entonces, construya un intervalo de confianza para el 95% de la media de la población. A ver, entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá me están dando un dato, no, pero estos datos se puede hacer media, pues los sumo y los divido entre 10 y me sale 19,3, 23. O simplemente, teniendo en cuenta 19,23, resto 20,5, 29,23 elevado al cuadrado, 14,8 menos 19,23 elevado al cuadrado, 21,3 menos 19,23 elevado al cuadrado, 12,7 menos 19,23 elevado al cuadrado, 15,2 menos 19,23 elevado al cuadrado, 26,6 menos 19,23 elevado al cuadrado, 23,4 menos 19,23 elevado al cuadrado, 22,9 menos 19,23 elevado al cuadrado, 15,7 menos 19,23 elevado al cuadrado, 19,2 menos 19,23 elevado al cuadrado, sumo todo eso y lo divido entre 9. ¿Por qué 9? Justamente por los grados de libertad. Como tienen grado de libertad como son 10, en este caso se hace la desviación, la cuasi desviación estándar, ¿no? O sea, para muestras se trabaja con n-1, justamente por los grados de libertad que acabo de explicar. Y eso sale 4,497. O sea, la desviación estándar de esta muestra es 4,497. Entonces, al ser una muestra pequeña, se trabaja con la distribución para t-1 con libertad. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir. A ver, vamos a ver acá. Entonces, recuerden que es bilateral. Al ser bilateral, entonces en lugar de considerar 0,05, perdón, o sea, 5% es bilateral. Entonces, no es 0,05, es 95% acá al medio. Como es 95% al medio, en los dos extremos tiene que sumar 0,05. Pero como suma 0,05 los dos extremos, cada uno es 0,025. Y como son 10, los grados de libertad son 9, n-1. O sea, 9 con 0,025 es 2,2622. Tengan en cuenta que si se equivocaban, en lugar de considerar 0,025, que es lo que corresponde por ser de dos colas, consideramos directo 0,05, el valor sería 1,8331, pero en realidad eso no correspondería al 95%, sino sería 5% cada 5% cada 90%. Por lo tanto, sería un error. Sería un error. Tengan cuidado. ¿Eh? No se olviden que cuando es intervalo de confianza es bilateral. Por lo tanto, es eh, la dócima bilateral. Por lo tanto, en lugar de considerar 0,05, es 0,05, pero en total. O sea, acá es 0,95, por lo tanto, acá es 2,5, 2,5%, o sea, 0,025. Y para nueva libertad, 2,2622. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el valor de la prueba T que se va a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Quieren que repita? ¿Quieren que repita? ¿O está bien? ¿Se entiende? ¿Me avisan, por favor?
Ya, a ver, veamos. Ya, bien. A ver, chicos, para empezar, si estamos hablando de 10, porque estamos hablando de 10 valores acá, 10 valores, ¿sí? 10 valores, ¿correcto? Entonces, estos 10 valores, tengo que sacar la media y la desviación estándar, lo que ustedes saben cómo se hace, ¿correcto? Que eso es estadística descriptiva. Entonces, tenemos la media y la desviación estándar. Ahora, si son 10 valores, ¿cuántos grados de libertad son? 9, muy bien, porque es uno menos. Ya, entonces yo consideraría para 9 grados de libertad y 95% de confianza. Pero un momento. Entonces voy a la tabla T y veo esto. Ya, 10 valores, entonces 9 grados de libertad, imagínense, peor todavía, 10 valores y 95%, entonces 0,05, ya digo, 1,8125. Ahí hay dos errores, ¿ah? El primero que no están considerando los grados de confianza, que es 9, ya, entonces 9 y sí, 5%, 1,8331. No, es un error. ¿Por qué es un error? Porque esto de 5, 0,05 se refiere, si se dan cuenta qué parte está pintada esta, ¿sí? Esta parte de color magenta, ¿no? Está pintada esta. Lo que quiere decir que esta es una distribución hasta acá, ¿correcto? O sea, lo que quiere decir que es 5%, esto es 5%, ¿de acuerdo? Si este es 5%, todo esto es 95%, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Ya. Pero yo no quiero esto. Lo que yo quiero es que 95% sea esta parte de acá, considerando dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque es un intervalo de confianza. Como es intervalo de confianza, voy a tener un valor superior y un valor inferior. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, 95% voy a tener al medio. Y si es 95% al medio, a los lados tienen que sumar 5%, o sea, 0,05. Y si a los lados tienen que sumar 0,05, ¿cuánto debe ser a cada lado? Teniendo en cuenta que al ser simétrica, porque también es simétrica, cada lado es igual. ¿Cuánto debe ser cada lado? O sea, cada cola. 0,05, no, 0,025. De acuerdo, 0,025. Entonces ubico 9 grados de libertad, 0,025, y el valor que debo coger para hacer mi cálculo es este, 2,2622. ¿De acuerdo? Ese es el valor que tengo que considerar, no 1,8321. Porque si considero un 8321, esto es 0,05, acá también 0,05, ese sería para 90% de confianza, no para 95%, porque sería 5, 5, 10, al medio 90, ¿de acuerdo? Entonces con 0,025 sería 2,2622, ¿bien? Muy bien, entonces ya calculo el valor de la media X, ya dijimos que es. Entonces ya sacamos que el grado de confianza del 5% para no el TAT es 2,26. Ya, bueno, sin mucho decimal, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, pero les sugiero que sí consideren decimales cuando estén en el curso, ¿no? Para eso hay calculadora científica. Entonces, la media es 19,23 más menos el valor de la T, que ya dijimos que es 2,26, 2,2622 creo, pero bueno. En este caso utilizan la media de la muestra, porque no tienen otra, solo tienen esos datos, es 4,427, que es con lo que hizo pues José sus estudios, sobre raíz cuadrada de 10. Aquí se considera 10, y es 19,23 más menos 2,26 por 4,97 sobre raíz cuadrada de 10. Y eso sale entre 16,02 y 22,44. ¿Eso qué? ¿Cómo se interpreta? Que con un 95% de confianza, el valor medio de la bilirrubina en los pacientes con hepatitis
fluctúa entre 16,02 y 22,4 miligramos por decilitro centímetro. ¿Sí? Pero siempre todo valor de intervalo de confianza se realiza justamente con esto, para un intervalo de confianza de 95%, ¿no? O si quieren, con un alfa de 0,05, ¿correcto? Que es lo mismo, ¿sí? Ahora, no se olviden que a medida que ustedes quieren más confianza, va a pasar algo interesante. Que un mayor nivel de confianza nos lleva a intervalos más amplios. Por ejemplo, 90% es esto, 10% de error. O sea, bilateral, 1,645. 95% es 5% de error, el intervalo se hace más grande. Entonces, acá se tiene que poner digamos, si fuera una media, más menos 1,645 por media entre raíz cuadrada de n, ¿no? O sea, se va a restar una cantidad. Aquí, 95%, bilateral 1,96. Se va a restar 1,96 por multiplicado por esa cantidad, en lugar de 1,645 multiplicado por esa cantidad. Por lo tanto, restarse más va a salir más bajo uno y va a sumarse más, va a salir más alto el otro. El intervalo se amplía. Luego, con 99%, 1% de error. Aquí, si utilizamos media y es una muestra grande, sería 2,575. Sería la media más menos 2,575 por la variada por la división estándar de la población sobre raíz cuadrada de n. Por lo tanto, se va a restar más y va a sumar más. Por lo tanto, el intervalo es mayor. Entonces, para tener un intervalo de mayor confianza sin que se vea afectado el tamaño intervalo, solo quedaría incrementar el tamaño de la muestra. Y también una pequeña variedad de los datos con una desviación estándar, tanto de la media, perdón, de la muestra o de la población, puede redundar en intervalos menos amplios. Muy bien. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Dudas o preguntas? Bien. Eso sería lo que tengo que compartir con ustedes. Y bueno, salvo error o opinión, ajá, esta sería mi última clase en este curso. Entonces, les agradezco por la paciencia y el haberme acompañado. Y bueno, ya habrá ocasión de vernos más adelante. Cuídense mucho, muchas gracias, buenas noches. ¿Hay dudas o preguntas? Ninguna, ¿no? Bien.